Tenemos nuestra función, ¿ya? Y vamos a derivar esta función. Como ya conocemos por la regla de la cadena, por propiedades y demás, ¿no? Ya les dije antes que aquí hay una y, ¿no? Y nos dice que es igual a todo esto. Y la y puede también representar como f de x, ¿no? En algunos libros van a ver así, en otros van a ver como y, otros vamos van a ver como f, más. Entonces, para empezar a derivar, lo que debemos hacer es derivar, ¿no? Decimos la derivada de ya, ya. Sí, ¿no ve? No, ¿cómo se llama? Apóstrofe, si no me equivoco, ¿no? Ya. Y tenemos y', que va a ser la derivada de y. Estoy derivando a este lado, también tengo que derivar a todo este lado, ¿no? Entonces, comienza a derivar. Cuadrado coseno de x. 1 más x a la quinta, ¿no? Bien, ahora me dice la derivada de todo esto. Aquí vamos a poner entonces ya. No podemos poner igual nomás. Igual, ¿no? O sea, que es igual la derivada de todo esto, ¿no? Vamos a ir hacia este lado nomás. Vamos a ir hacia abajo. Bien, ¿qué va a ser la derivada de todo esto? Veremos primero. Arriba, veremos que es un producto, ¿no? Un producto y ambas expresiones tienen x, no están en función de x. Entonces, arriba no tenemos una constantes, ¿no? Entonces, no pueden salir de la derivada, porque ya sabemos que cuando una constante está multiplicado, por ejemplo, vamos a tener aquí, digamos, constante A, no, está multiplicado a X y yo quiero derivar esto, la constante sale, ¿no? La derivada de esto, ¿no? En este caso X. Ya. Arriba no tenemos nada de eso, abajo veremos. Abajo, miren, aquí hay una constante, es un 1. 1 por si acaso, no sé si es un número extraño. Entonces, 1. Ya, aquí hay una constante, X5, entonces ¿se cumple esto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está en producto. Cuando la constante está en producto con la función que depende de x, o la expresión, ¿no? Y puede salir ya. Puede salir y sigue a estar en producto, ¿no? Pero aquí abajo, por ejemplo, tenemos que, no, el uno está en suma, entonces el uno es parte todavía de todo esto. Entonces, podemos sacar nada, ¿no? Para facilitar la derivación. Vamos a subir esto un poco. Bien, vamos a bajar esto, nuestras propiedades. Bien, vamos a tener esto, miren. Necesitamos derivar todo esto. Ahora, ya sabemos que en el numerador hay un producto de funciones, ¿no? Es una función compuesta, más o menos. Más o menos. Abajo. Abajo tampoco todo esto es una constante, ya dijimos. Depende también de x. Y todo esto el uno no podemos sacarlo afuera, ¿no? Como constante porque está sumando a x, a la quinta. Entonces, tenemos una división, ¿no? Entonces, tenemos una división del tipo una función arriba, digamos, una función arriba, una función abajo, digamos, h, o yo qué sé. Entonces, es así. Entonces, para eso hay una propiedad que ya sabemos, ¿no? Aquí está nuestra propiedad. ¿Dónde está? Aquí está. La división de función, de una función con otra. O sea, la derivada de la división de dos funciones, ¿no? Me va a dar, me dice, la función de arriba, ahí lo vamos a agrandar. Me dice, la función de arriba derivando. La derivada de la función de arriba. Multiplicado por el denominador, bueno, la función del denominador sin derivar, ¿no? Menos el numerador, la función del numerador
sin derivar multiplicado por el denominador derivando. En todo eso dividido entre el denominador al cuadrado sin derivar. La conocemos. También hay de producto, ¿no? Que es esta, conocida también. Conociendo eso, lo aplicaremos, ¿no? Tienen que imaginarse, por ejemplo, cuando ven algo así, en este caso, ¿cómo voy a comenzar a derivar? Es sencillo, miren, cuando ya tengan práctica van a ver que arriba todo depende de X, ¿no? Entonces, esto véanlo como, todo lo de arriba véanlo como una A, digamos, o una A, más o menos, ¿ya? Es una función, o una U, digamos, en este caso. Todo esto de aquí abajo lo pueden ver, digamos, como una B. Entonces, vamos a tener que U es lo que nos dice, ¿no? U dividido entre B. Tienen que imaginarse algo así. Entonces, todo esto, la derivada de todo esto me dice. Entonces, conocemos la derivada de todo esto, es esto, ¿no? Y así, ¿no? Reemplazan por su equivalente, ¿ya? Entonces, tienen que comenzar desde lo más grande ahorita. Todavía no se preocupen en el coseno, en el x cuadrado, en el x quinta. Eso luego van a estar derivando mientras vayan avanzando, ¿ya? Bien, vamos a tener entonces, me dice una, arriba me dice bueno, una división, ¿no? Va a haber un numerador y un denominador. A ver, aquí unas de ahí. Luego vamos a poner. Bien, me dice, el numerador derivando. Ah, la derivada del numerador. Entonces vamos a derivar esto. Entonces vamos a tener la derivada del numerador, tener x cuadrado por el coseno x, su derivada. Poner una zaira porque tal vez se confunden. Mi 1. Bien, multiplicado por el denominador, me dice. Multiplicado por el denominador sin derivar. ¿Ya? Todo esto es el denominador. Entonces multiplicamos por 1, 1 más x a la quinta. Entonces con verde vamos a poner lo que debemos derivar, ¿no? Me dice derivada para que... Bien, me dice menos que, dice menos el primero, bueno, el numerador sin derivar, y este es el numerador, ¿no? X cuadrado, el coseno de x. Bien, multiplicado por el denominador, por la derivada del denominador, y el denominador es esto, ya sabemos. Vamos a tener aquí, con verde también vamos a poner 1 más x quinta, su derivada, ¿no? Bien, entonces ya estamos avanzando. Y dice todo esto dividido entre qué? Entre el denominador sin derivar, pero al cuadrado. Entonces vamos a tener 1 más x a la quinta al cuadrado, ¿no? Bien, entonces hasta ahí ya hemos aplicado la propiedad. Vamos a seguir bajando ya. Esto lo seguiremos bajando. Bien. Bien, ¿qué vamos a tener? Entonces aquí vamos a tener igual. Vamos a poner igual, ¿no? Porque en realidad tendríamos que poner y' igual, ¿no? Podemos pondremos nomás. Prima, bien. ¿Qué va a ser igual? Nos dice. Y ya. Entonces, miren aquí arriba. ¿Cuántas derivadas ya nomás tenemos? Tenemos estas dos pequeñas, ¿no? No es gran cosa, entonces derivaremos. Ahora, enfocaremos en esto.
derivar eso. Y nos da la derivada de esto es una función compuesta, ¿no? Miren, está multiplicado x cuadrado por x. Entonces son dos funciones en producto. Entonces, como son dos funciones en producto, vamos a utilizar esta propiedad que me dice la función u multiplicado por la función b, ¿no? Y todo eso, su derivada me va a dar a la función u derivando por la función b sin derivar más la función u sin derivar multiplicado por la función b derivando. Aplicamos esta propiedad entonces, para derivar esto y vamos. Entonces me dice, con verde le vamos a seguir poniendo el primero, en este caso que es x cuadrado, derivando multiplicado por el segundo sin derivar, ¿no? Muy pequeño lo que estoy escribiendo. Ya. Multiplicado por el segundo sin derivar. Bien. Me dice más que más el primero sin derivar, que es x cuadrado, multiplicado por el segundo, ¿no? Derivando, digo, su derivada del segundo, que vamos a tener coseno de x y su derivada. Bien, entonces ya tenemos esto, ¿verdad? Pero está multiplicado por todo esto, entonces aquí le vamos a poner corchetes. Multiplicado por 1 más 5, no, más x a la quinta, ¿no? Todo esto es estado por, aquí no hay nada que hacer, ¿no? X cuadrado por coseno de x, cuadrado por coseno de x. Y esto me falta derivar, ¿no? Bien, ya sabemos que la derivada, por ejemplo, de una constante a, derivada de una constante a es igual a cero, ¿no? Constante, por si acaso. Pero si yo tengo la derivada de a, por ejemplo, digo, la derivada de a más x, ¿qué me va a dar? La derivada es de partes respecto de la suma, ¿no? Va a ser la derivada de a más la derivada de x. Ya, es de parte. Entonces, a cada término, que hay dos términos, ¿no? La derivada va a ser de estos dos términos. Entonces, la derivada de a es una constante, me va a dar 0 aquí, ¿no? Y la derivada de x por propiedades me va a dar 1. Entonces, aquí me va a dar 0 más 1. Entonces, voy a tener 1, la derivada de todo esto. Entonces, aplicamos eso, ya sabemos. En este caso, les repito. Bien, la derivada de 1 más la derivada de x a la quinta. Todo esto sigue en paréntesis, ¿no? Por si acaso. Vamos a poner así. Paréntesis. Y este debería ser un corchete, ¿no? Aquí le vamos a poner X, ¿ya? Ya estamos a ponerlo así. Y aquí su derivada. Ya. Bien. Entonces vamos a tener que nuestra y'. No, mi comida. Aquí ya estamos deduciendo, ¿no? Aquí ya simplemente tenemos una derivada fácil. Dando esta propiedad, ¿no? Lo derivamos x elevado a un exponente, el exponente baja a multiplicar a x y se les resta 1. Entonces, la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x, ¿no? El 2 baja a multiplicar a x, aquí tenemos, y al 2 se les resta 1. Entonces va a ser 1 y se sobreentiende. Bien, hasta ahí todo bien, vamos a tener por el coseno de x más x cuadrado, la derivada de coseno, ¿cuánto es? A ver, vemos en nuestras propiedades, la derivada de coseno es igual a menos seno de x. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es? Aquí tengo mi lápiz verde. Bien, entonces la derivada de coseno de x es menos seno de x, ¿no?
menos seno de x. Bien, aquí arriba ya tengo todo. Y multiplicado me dice todo esto por 1 más x a la quinta. Tiene que tocar esos, ¿no? Hasta solo para simplificar ya todo al final. Bien, y tenemos esto que no debemos tocarlo tampoco. Si quieren pueden ir haciendo operaciones ya para simplificarlo todo, pero lo acabaremos conmigo. Bien, entonces aquí vamos a tener que la derivada de 1, ¿cuánto es? La derivada de 1, 1 es una constante, ¿no? Y les dije que la derivada de una constante, porque me dice solo la derivada de la constante, esto es 0. Me va a dar 0 más la derivada de x a la quinta, ya les dije, el exponente baja a multiplicar a x y se les resta 1 al exponente. Entonces voy a tener 5x elevado a la cuarta. Mira, el x está elevado a la quinta y ahora el x está elevado a la cuarta. El 5 solo baja a multiplicar a eso, ¿ya? Y esto sumado más 0 me va a dar solo eso, ¿no? Entonces aquí ya lo voy a anotar directamente, ya no tengo por qué. Multiplicado por 5x a la cuarta. Bien, miren, ya está derivado todo. Vamos a bajar un poco más. Ya no necesito, ¿no? Mi tabla de derivadas. Voy a poner un costadito. Creo que lo voy a necesitar. Vamos a ver, bajo. Entonces, a ver, puedo ver qué simplificar, ¿no? Todavía este ejercicio no lo he analizado. Vamos a analizarlo con ustedes. Podemos sacar algo de aquí, ¿no? Bien, tenemos aquí esto más esto multiplicado, ¿no? Todo esto con esto. Tenemos x cuadrado coseno de x más 5x a la cuarta. Me parece que no hay mucho que hacer, ¿no? A ver, pero probemos. A ver, multiplicaremos, ¿no? Todo esto que está sumado con todo esto, ¿no? Lo multiplicamos con el 1. Entonces sería 2x por coseno de x. Le vamos a multiplicar a 1, me va a dar 2x coseno de x, ¿no? Bien, multiplicado por 1 me va a dar esto nada más. Ahora, 2x por coseno de x multiplicado por x a la quinta. Entonces, eso en suma, ¿no? Bien, 2x por 1 más, me dice, 2x coseno de x por x a la quinta, voy a tener más, sería 2x a la sexta, ¿no? Aquí hay x, entonces 2x a la sexta multiplicado por coseno de x. Bien, tenemos esto y multiplicamos por 1 más x cuadrado. Ah, no, 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 aquí todavía no hemos resuelto, ¿no? Esta parte. Entonces, aquí tenemos x cuadrado menos seno de x. Entonces, signo se multiplica y me va a dar menos, ¿no? Ya me da menos. Multiplicado x cuadrado por seno de x. Bien. Entonces, voy a tener menos x cuadrado por seno de x por 1. Me va a dar menos x cuadrado por seno de x. Bien, ahora menos x cuadrado por seno de x, x a la quinta. Voy a tener y menos también, ¿no? X a la séptima. A ver, multiplicado por el seno de x. Bien, todo esto es de estado, me dice, con todo esto. X, aquí, ¿no? Se puede multiplicar x a la cuarta por x al cuadrado. Las iguales exponentes se suman. Voy a tener x a la sexta, ¿verdad? Por coseno de x.
Bien, buscamos términos semejantes por ahí, tal vez. A ver, 2x, esto no tiene términos semejantes, ¿no? X cuadrado coseno de x. Esto, ¿no? Términos semejantes. Entonces, voy a tener y' va a ser igual a 2x coseno de x. Primero, ¿no? Anotaríamos los que tienen más exponente, por ejemplo, esto. Menos x a la séptima por el seno de x. Bien, luego viene la suma de estos dos, ¿no? Sería 2x por coseno de x menos 5x a la sexta por coseno de x. Entonces aquí me va a dar menos 3x a la sexta por coseno de x, ¿verdad? Bien, ¿qué nos falta? Nos falta esto. Menos, me dice, al cuadrado por seno de x. Bien, más nos falta anotar el último, 2x coseno de x. Tal vez aquí se puede simplificar más, ¿no? No sé a qué podríamos llegar, imagino. Mm, Tal vez, ¿no? Bien, pero esta sería la derivada, ¿ya? La derivada de la función, esta función de aquí. Esta es la derivada, ¿ya? Ahora, con este mismo ejercicio, vamos a aplicar derivación implícita, ¿ya? ¿Por qué quería derivar esto? Aunque parece que no va a salir de la misma forma el ejercicio, que la respuesta que vamos a hallar por derivación implícita. ¿Ven? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Vamos a resolver aquí abajo. Les voy a explicar en qué consiste la derivación implícita. Y ya saben, más o menos derivar, hemos recordado con este ejercicio. Ya. Entonces aquí le vamos a poner siento, derivación implícita. ¿Dónde estamos aquí? Vamos a escribir. Derivación, ¿no? Derivación implícita. Entonces tenemos nuestro nuevo subtítulo, ¿no? A ver, ¿qué es la derivación implícita? Nos vamos a dar un ejemplo bien fácil. Les voy a buscar aquí tal vez uno. Nosotros podemos inventarnos, ¿no? Tal vez, digamos, un ejercicio de este tipo. Tenemos y, por ejemplo, va a ser igual a x cuadrado, lo pondremos, mm, más 2 dividido entre x. Puede ser un ejemplo de derivación implícita. Pero te dice derivar implícitamente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no? Iba a decir derivar implícitamente. Entonces, nos dice derivar implícitamente. Para eso, tenemos que tener en cuenta, no solo vamos a derivar en este caso x, ¿ah? También vamos a derivar y. ¿Ah? A ver, derivaremos de una forma normal primero para ver la diferencia. Aquí al costadito le haremos. Tenemos y primario. La derivada de y, ¿cuánto va a ser todo esto? Me va a dar a la derivada de todo esto, ¿no? La derivada de todo esto, ¿qué va a ser? Aquí tenemos x al cuadrado, ¿no? Es una división, ¿no? A ver, es sencilla parece, derivaremos. Vamos a tener el numerador de la derivada del numerador, ¿no? X cuadrado más 2, y lo derivamos.
multiplicado por el denominador sin derivar, menos, ¿no? Por propiedad, por eso estoy utilizando esto. ¿Ya? El, el numerador sin derivar, x cuadrado más 2 multiplicado por el denominador derivando, ¿no? Derivada de x. ¿No? Bien. Aquí me ha faltado la derivada, ¿no? Dividido entre x al cuadrado. Bien, veremos. Entonces aquí había sido la derivada de y. La derivada de y va a ser, se divide, ¿no? Respecto de la suma. Y en estos dos ejercicios no hemos aplicado regla de la cadena, ¿no? Ya, luego vamos a ver uno con regla de la cadena más. Entonces la derivada se divide a esto y ya, bueno, se pasa a ser la derivada de estas dos expresiones porque están en suma. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto me va a dar? X propiedades, ¿no? Utilizando esta propiedad. El exponente baja a multiplicar y se les resta 1 al exponente. Sería 2 por x a la 1, pero no se sobreentiende. Más me dice la derivada de 2. ¿Cuánto es la derivada de 2? Es una constante 2, ¿no? Entonces 0. Sería solo 2x. Multiplicado por x, me dice. Pues 2x multiplicado por x me va a dar 2x cuadrado. Bien, así me queda eso. Bueno, en el primer término. En el segundo, la derivada de x ya sabemos que es 1 por propiedad. Entonces 1 multiplicado por esto me va a dar eso mismo, ¿no? Y el signo multiplicado por esto y por esto me va a dar menos x cuadrado menos 2. Abajo tengo x cuadrado. Entonces voy a tener x cuadrado. Al final, ¿qué me va a quedar aquí arriba? X cuadrado menos 2 dividido entre x cuadrado, ¿no? Esa había sido la derivada y, ¿no? De todo esto. ¿Bien? Derivada va a ser igual a x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado. Ya, ahora aquí vamos a derivar implícitamente. Hemos derivado, ¿no? Pero solo hemos dicho eh, derivada de y va a ser la derivada de todo eso y solo derivamos con respecto a x, ¿no? Respecto siempre a x hemos derivado en todos nuestros ejercicios anteriores, pero en la derivación implícita también vamos a derivar y. Cada vez que derivemos y, vamos a anotar algo, a ver, veamos. Vamos a hacer con verde. Entonces vamos a derivar. Cuando derivemos, así va a ser, ¿ya? La derivada de y me dice, la derivada de y va a ser igual a la derivada de todo esto, ¿no? X cuadrado más 2 dividido entre x, su derivada. Bien, a ver, aquí me da esto. A ver, vamos a derivar y. La derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? O sea, ya no tenemos que buscar las x nomás, también ya la derivada de, por ejemplo, la derivada de x, decíamos, ¿cuánto es la derivada de x? Es 1, ¿no? Por propiedad. Entonces, aquí, digamos, podemos poner con propiedad para derivación implícita, la derivada de y igual va a ser 1. Pero tenemos que multiplicar algo, ya cada vez que derivemos la y, cada vez que solo derivemos la y, no x. Ya sabemos que es 1 aquí, la derivada de y es 1, pero le multiplicamos algo. Como estamos derivando la y, vamos a notar, hemos derivado la y así. Sí le vamos a poner. Esto por si acaso no es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una función, digamos aquí, x a la quinta, digamos. Quiero derivar esto, la derivada de x a la quinta. Pero esto es de implícitamente, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar 5 baja el exponente, ¿no? Para y se les resta 1 el exponente a la cuarta. Hemos derivado esto.
implícitamente, pero cada vez que derivamos y hemos dicho, vamos a multiplicarle y derivado. O sea, estamos diciendo que hemos derivado y. Y esto sería derivada de esto. Eso es derivada implícita, por si acaso han visto. Entonces, no se confundan con esto. Aquí le vamos a poner de otro color. Y prima. ¿No? Entonces, ya hemos hecho eso. Ahora vamos a... Pierde. Vamos a derivar todo esto, pero ya hemos derivado todo esto, ¿no? Y me sale esto. Bueno, esto me sale. Entonces, ya hemos derivado, digamos, vamos a tener x cuadrado menos 2 dividido entre x cuadrado. Bien, entonces, este uno, bueno, se sobreentiende, aquí no, por lo visto no se va a notar la diferencia, pero vamos a ver un ejercicio en el que sí. Este uno, si fuera otro número, digamos, puede pasar está multiplicando, puede pasar a dividir, ¿no? Entonces ya voy a tener mi y derivada. Entonces, más o menos se puede llegar por derivación implícita a lo mismo. Ya, pero en este caso, esa diferencia, ¿no? De derivación implícita, hemos derivado y respecto de y, entonces me va a dar uno multiplicado porque siempre que derivo y voy a anotar y prima. Bien, entonces, más o menos creo que esa parte no ha quedado clara porque el ejercicio mismo no nos ha dado la oportunidad. Vamos a hacer un ejercicio ya de derivación implícita. Ah, ¿cuál era el ejercicio? Es este, ¿no? Ah, este queríamos derivar implícitamente. Ya hemos derivado de una forma normal. Ahora queremos derivar implícitamente. Vamos a copiar. Bien, pero vamos a poner aquí. Derivar implícitamente. Nos dice. Entonces, esta parte van a tratar de entenderlo bien, ¿no? Hay un método para la derivación implícita. El método para la derivación, bueno, no es un método, no se puede derivar de varias formas, pero aquí vamos a aplicar el logaritmo natural. Digamos, nosotros aquí así hemos derivado, ¿no? De una forma normal, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a derivar aplicando otro método, ¿no? Derivación implícita. Entonces, para ello, digamos, para que entiendan lo estamos haciendo, vamos a aplicar logaritmo natural, ¿ya? Logaritmo natural, esta es una L por si acaso. Logaritmo natural de qué? De Y. Aquí tenemos una igualdad, ¿no? Y es igual a todo esto. Entonces, si aplicamos logaritmo natural a ambos lados, no afecta en nada, ¿no? Entonces vamos a tener x cuadrado por el coseno de x dividido entre 1 más x a la quinta. Aquí vamos a cambiar de color el logaritmo natural para que se salte. Vamos a tener logaritmo natural de y, logaritmo natural de x. Aquí lo vamos a poner entonces, para seguir disolviendo, ¿no? Toda esta igualdad. Vamos a tener el logaritmo de... Ya, hay una propiedad de logaritmos, por si acaso. ¿No? Aquí tenemos el logaritmo de una división a este lado. A ver, si se acuerdan, propiedades del logaritmo están en la fórmula también, en el formulario que les he enviado, pero en este caso aquí solo puso de derivadas, ¿no? Ya, el logaritmo natural de una división, imagínense que es algo así, logaritmo natural, digamos, de a sobre b, tengo una división. Entonces, ¿qué va a ser? El logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. ¿Ya?
Entonces, voy a anotarlo eso mejor. Como propiedad lo voy a anotar, ¿no? Logaritmo natural de A sobre B igual al logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Esto es una propiedad que estoy utilizando. Voy a poner aquí arribita. Y voy a poner propiedades. Bien, si tienen dudas por si acaso me dicen ya. Bien, entonces, si podemos desarrollar, ¿no? Vamos a tener el logaritmo natural de y, no pasa nada. Ahorita van a entender para qué estoy haciendo todo esto. Es por el método de los logaritmos también. Y implícitamente se deriva. Esto va a ser igual al logaritmo natural de el numerador x cuadrado por el coseno de x menos, me dice, menos el logaritmo natural del denominador. 1 más x a la quinta. Por si acaso, este logaritmo natural lo voy a poner en verde otra vez. Aquí es lleno. Este logaritmo natural está todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo puedo decir cuál es la derivada de esto, por ejemplo, de todo esto, cuál es la derivada del logaritmo natural de y. Va a ser igual a la derivada de todo esto, ¿no? Desde aquí puedo comenzar si ustedes quieren. Puedo decir, ¿cuál es la derivada de y? Igual he comenzado, ¿no? Por la derivada de todo esto. Entonces puedo seguir llevándolo aquí. Es la derivada de esto, por la derivada de esto y así, ¿no? Pero para que no se confundan, el logaritmo natural, todo lo demás, vamos a poner de 100 aquí ya. Cuando ya hemos aplicado logaritmo natural de y logaritmo natural de todo esto, vamos a poner de 100 cuál es la derivada, ¿no? De esto y de esto. Entonces va a seguir la derivada de esto. Y aquí solo hemos aplicado la propiedad del logaritmo, ¿no? Aquí adentro. Entonces todo esto va a seguir por derivarse. Paréntesis, ¿está accesible? Bien. Entonces, aquí es importante. Vamos a derivar, les dije, y también vamos a derivar x. Y vamos a derivar con respecto de y x con respecto de x. A ver, veamos. Vamos a derivar. Entonces, vamos a poner aquí abajo. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de y? Va a ser 1. Bueno, la derivada del logaritmo natural de x, vean, por propiedades, aquí está, ¿no? Es 1 sobre x. Bien, entonces de y no va a ser la excepción, va a ser 1 sobre y, con respecto de y, pero no. Entonces, cada vez que derivemos y, les dije, cualquier función, tipo de funciones, raíces, exponentes, logaritmos, yo qué sé, vamos a multiplicarle, y vamos a poner con otro color, b, prima, ¿no? Es importante cada vez que deriven y nada más. Bien, a este lado vamos a derivar el logaritmo natural de una función. Entonces ya sabemos, ¿no? Logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces va a ser 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo natural, sobre x cuadrado por el coseno de x. Pero miren, aquí hay un detalle. Lo que está dentro del logaritmo natural es una función compuesta, ¿no? Ahora otros me dirán, ¿por qué estás derivando solo esto? No es todo esto. Pero ya sabemos que la derivada de una suma, en este caso, una de esta, ¿no? Que es más o menos lo mismo, solo que sin uno cambiado. La derivada va a pasar a ser la derivada de esto menos la derivada de esto. Ahora estamos derivando solo esto primero, ¿ya? ¿Ya se confunde? Bien, vamos a multiplicar, hemos dicho, esta es la derivada que estamos buscando, ¿no? Vamos a multiplicar por la derivada de todo lo que está en el logaritmo natural, dentro del logaritmo natural. ¿Por qué? Porque es la regla de la cadena, ¿no?
Derivo la función más grande, que es el logaritmo natural, me da 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo natural. Copio, por si acaso, estoy copiando nada más. Pero luego multiplico, ¿por qué? Por la derivada, todo lo que está dentro del logaritmo natural, por su derivada. ¿Ya? Entonces, así viene menos, ¿no? Menos todo esto. Entonces, otra vez, derivamos logaritmo natural primero, por propiedades, logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. El logaritmo natural de 1 más x a la quinta va a ser 1 dividido entre 1 más x a la quinta, ¿no? Por propiedades. Pero aquí vamos a multiplicar algo a esto. ¿Qué? La derivada de lo de adentro. ¿Por qué? Por la regla de la cadena. Entonces vamos a tener la derivada. Vamos a poner en verde ya porque falta derivar. X cuadrado por el coseno de x. Todo esto, su derivada, aquí se multiplica, ¿no? Por la quinta, su derivada. Ya esto es regla de la cadena. Si tienen dudas, vean el anterior video, ya está subido en mi canal, por si acaso. Bien, hasta aquí todo normal, ¿no? Aquí ya no hay nada que hacer. Aquí falta derivar, ahora lo haremos rapidito. Vamos a tener 1 sobre y multiplicado por y prima. Esta va a ser igual a qué. ¿Cuál es la derivada de todo esto? Tenemos 1 sobre x cuadrado por el coseno de x, ¿no? La derivada de todo esto. Vean, son dos expresiones, x al cuadrado y coseno de x. Entonces es un producto de funciones, ¿no? Esto no es una constante, esto no es una constante ni nada. Entonces vamos a utilizar una propiedad, que es la derivada de un producto de funciones, ¿no? El primero derivando, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, el segundo derivando, y etc. Bien, entonces hacemos, el primero me dice, derivando, lo vamos a hacer directo por si acaso ya, esta vez. Empiecen a practicar sus mentes para que se acostumbren. El primero derivando 2x, multiplicando por el segundo sin derivar. Más me dice, ¿no? El primero sin derivar, multiplicado por el segundo derivando. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Menos seno de x. Voy a tener menos seno de x. Pero es así, ¿no? Entonces este menos multiplica al más. Entonces lo vamos a hacer directo. Entonces aquí vamos a tener menos seno de x. Bien, todo esto de estado me dice. ¿Por qué? Por la derivada de... No, esto multiplicado por la derivada de esto, ¿no? Entonces copiamos. Esto ya no hay nada que hacer, ¿no? Derivado y todo lo demás de x a la quinta. Bien, multiplicado por la derivada de todo esto. Veremos, lo vamos a hacer directo también. Sabemos que la derivada de una suma, la derivada va a ser de la primera expresión y de la segunda, ¿no? Y si hubiera más sumas, la derivada de esta más y la derivada de esta más y así, ¿no? Si hubiera más sumas dentro de la derivada, pues dentro de este paréntesis. Bien, aquí solo hay dos términos, 1 y x a la quinta, entonces va a ser la derivada de 1, esto me va a dar 0, ¿no? La derivada de 1 es 0, va a dar 0 más que la derivada de x a la quinta, me da 5 x a la cuarta, ¿no? Porque el exponente baja a multiplicar a x y se les resta 1. Bien, entonces solo sería así, lo que me queda aquí. Entonces, ya, y esto lo usaré. En dudas, por si acaso, me lo dicen por el chat, o si quieren audio. Ahí lo pondremos. Bien, vamos a seguir copiando, vamos a tener 1 sobre y. Tenemos multiplicado por y prima, ¿no? Por si acaso, queremos encontrar la derivada, por si acaso, ¿no? De esta función.
de esta función por derivación implícita. Y al hacer por derivación implícita estamos aplicando logaritmos, ¿no? Por un método también se lo puede denominar. Pero es derivación implícita por si acaso esto. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo, digo, derivando y también, ¿no? Cada vez que derivamos y con respecto de y, entonces anotamos y' cada vez que derivamos. En este caso solo hemos derivado de aquí arriba, ¿no? Logaritmo natural de y. Entonces hemos anotado solo eso. Si hubiera más en esta función, anotaríamos cada vez que deriváramos y. Bien, entonces seguimos aquí, copiamos esto, ¿no? Pero va a estar multiplicado por todo lo de arriba. Entonces copiamos. 2x, 2x por coseno de x menos x cuadrado por el seno. Bien, entonces aquí en el denominador vamos a tener x cuadrado, ¿no? El coseno de x menos, aquí vamos a tener 5x a la cuarta, 1 más x a la quinta. Bien, todo está bien hasta aquí. Ahora, miren, todo sería lo mismo, bueno, más o menos como una derivada normal, si no hubiera esto, ¿no? Tendríamos derivada de y, va a ser igual a todo esto, porque todo este lado está en función de x. Pero no, tenemos esto. ¿Y qué hacemos? Siempre el objetivo de derivación implícita es despejar y', ¿ya? Y'. Entonces, vamos a despejar la y'. Bien, vamos a tener y', va a ser igual a que todo esto vamos a copiar, ¿no? Porque no se toca. Entonces, copiamos todo esto. ¿Y qué hacemos con esto? Miren, esta y está dividiendo, ¿no? Como si fuera y' sobre y. Toda esta y va a subir a multiplicar. Entonces vamos a tener y. Ahí. Vamos a tener aquí. Entonces vamos a tener y multiplicado por todo esto. Entonces, en muchas ocasiones, el resultado va a ser así, ¿ya? Y va a haber aquí y también x. Pero como nosotros estamos derivando por el método de logaritmos, ¿no? Con derivación implícita, podemos hacer esto. ¿No? ¿Qué es mi y? Mira, aquí tengo una y y tengo una y. Solo es y. Esto es y', nada que ver, ¿no? Y' tiene un valor y es el valor del inicio, ¿no? Porque me decía y va a ser igual a todo esto. Y va a ser igual a todo esto. Entonces, podemos copiar eso. Ah, no sé por qué baja aquí, creo que es esto. Bien. Entonces, decíamos, mi y lo voy a desplazar por esto. Mira, x cuadrado me dice, x cuadrado por coseno de x dividido entre 1 más x a la quinta, ¿no? Entonces, voy a desplazar este y. ¿Y qué me va a dar aquí? Me va a dar x cuadrado, si no me era, no, si no me equivoco, perdón, coseno de x dividido entre 1 más x a la quinta. Creo que era eso, ¿no? Sí, entonces eso es y. Y me dice multiplicado con todo esto. Y ustedes ya pueden simplificar esto, ya verán cómo simplificar y demás. Entonces la derivada de mi función inicial
que era y primo, bueno, y, en este caso, era esto, ¿no? Y, la derivada de esto me daba un resultado, pero ahora derivación implícita va a ser así, ¿no? Multiplicado por todo esto. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer operaciones y les tendría que salir el mismo resultado que cuando hemos derivado de la misma forma. Esto más o menos les tiene que salir, no, mira, hemos derivado esta función, hemos derivado nosotros aplicando propiedades y demás, bla, 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 y hemos concluido que el resultado es este, ¿no? De y, en este caso y, todo esto, ¿no? La derivada. Pero aquí hemos hecho por el método de logaritmos naturales y hemos derivado implícitamente, o sea, cuando derivamos implícitamente quiere decir que derivamos con respecto de y también. Cada vez que derivamos con respecto de y anotamos y prima. Y al final nos ha dado esta expresión, ¿no? Nunca la habíamos visto, la derivada de la función. Pero aquí hay una y, entonces la y inicial lo hemos emplazado. Esta de aquí, ¿no? Y es igual a todo esto y lo he emplazado aquí. Y multiplicando me debería dar, ¿no? Lo mismo, miren, alejarlo un poquito. Esto, que es el resultado de mi derivación convencional, de la misma función. Ay, perdón. Esto me debería dar lo mismo que lo de aquí abajo. Y multiplicando y haciendo operaciones, apuesto que les va a dar lo mismo, ¿no? Vamos a tardar sí, haciendo operaciones y demás, ¿ya? Esto es para que entiendan la relación de cómo funciona la derivación implícita, ¿ya? Y lo que se puede hacer con ella. Pero va a haber otros ejercicios en los que, por ejemplo, a ver, aquí vamos a resolver otro ejercicio. Ya, aquí creo que ya no tengo espacio, ¿ya? Entonces voy a crear otra pisadita. No hay preguntas, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas o de alguna parte del ejercicio? Ya espero que no. Más o menos hemos, no sé, hecho una introducción a lo que es derivación implícita. Ya bien. Estoy haciendo con chubis para que entiendan por si acaso. A ver, vamos a derivar uno, a ver, uno que, para que lo entiendan, a ver, aquí tengo, ya, ahora, mira, tengo uno facilito, lo haremos rapidito esto, ya, vamos a poner aquí derivada implícitamente, derivar implícitamente, ya, vamos a derivar implícitamente, aquí vamos a tener, en nuestro ejercicio nos dice que y va a ser igual a que, ya, y va a ser igual a que, a ver, esta lo haremos, esta de aquí, x9. Ah, no, en este caso no es Y, ya no nos dan así. Les van a dar algunas veces este tipo de ejercicio. Les van a decir derivar implícitamente esto. X elevado a la 9, Y elevado a la 7. Pero así, ejercicios que parecen complicados, ¿no? Pero hemos hecho ejercicios grandes, la derivada de ejercicios grandes en las anteriores clases. Pero el objetivo es que entiendan, ¿ya? Entiendan qué consiste y van a poder hacer cualquier ejercicio. Creo que es así, todo está en más, ya. Eso es sencillito, ¿bien? No dice derivar implícitamente. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que derivar con respecto de x y con respecto de y. Y cada vez que derivemos con respecto de y, tenemos que anotar y'. ¿Ven? Vamos rapidito. La derivada de x, pero aquí vamos a tener nuestras propiedades.
Bien. Tenemos nuestras propiedades. Aquí le vamos a poner. No, la derivada de implícitamente me dice, ya, ¿qué vamos a hacer al principio? Vamos a derivar todo esto, me dice, implícitamente. El derivar todo esto es derivar este lado, ¿no? Derivar todo este lado y a la vez vamos a derivar todo este lado. ¿Sí? Entonces, derivamos, pues. Y aquí ya sabemos que la derivada, mira, aquí hay cuántos términos, uno, dos, tres, cuatro términos. Entonces, la suma de cuatro términos, la derivada de una suma, la derivada se separa a cada término. La derivada de esto, la derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto, ¿no? Recordemos, la derivada de x a la 9 por propiedades, x elevado a un exponente, el 9 baja a multiplicar a x y se les resta 1 al 9, ¿no? Va a ser 9x a la 8. Ya, aquí estamos derivando normal x, bien, más la derivada de y es 7. Por propiedades, aplicamos las mismas propiedades por ese caso. Ya está elevado a un exponente, entonces el 7 baja, multiplicar a y se les resta 1 al exponente, va a ser 6. Pero aquí hemos derivado y, entonces vamos a multiplicar por y' cada vez que derivamos y. Bien, ahora tenemos más derivada de 3x a la cuarta. Ya sabemos que 3 es una constante, sale, ¿no? Sale, y ahora sería la derivada de x a la cuarta. Entonces la derivada de eso sabemos que es 4 multiplicado por x, se les no, baja el exponente a multiplicar a x, se les está 1 el exponente. Bien, entonces más, aquí no pasa nada, ¿no? Estamos derivando x, estamos derivando y. Aquí, la última derivada, más me dice, ¿no? Más. La derivada de 5y al cubo. 5 es una constante, puede salir de la derivada. ¿Por qué? Por la derivada de y al cubo. El 3 baja a multiplicar a y se les resta 1, ¿no? Va a ser 2. Pero como hemos derivado y aquí, entonces le multiplico y'. Y esto va a ser igual a ¿qué? La derivada de 0, 0 es una constante, es un número, en 0, pues. Entonces, ya sabiendo todo esto, el objetivo, les dije, es despejar y'. Es el objetivo. ¿Bien? Entonces despejamos y', aquí vamos a tener 7y a la sexta, y', vamos a tener más, hay aquí la prima, pero bueno, aquí tenemos, ¿no? Otro término común, aquí multiplicamos, es 3 por 5, 15, entonces aquí vamos a tener 15, si me equivoco en algo me van a corregir, por favor, ya, multiplicado por y'. Bien, esto lo vamos a mantener en el término, digo, en el lado izquierdo, esto va a ser igual, y lo demás vamos a pasarlo al lado derecho, ¿ya? Que nos queda es 9x a la octava, eso más, ¿no? 3 por 4 me va a dar 12, va a ser más, no, menos, ¿no? Menos, por si acaso. Pasa con signo negativo, va a salir menos, y va a salir menos, 3 por 4, 12, al cubo. Bien, solo es eso, ¿no? Solo teníamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, aquí lo hemos mantenido hasta la izquierda para factorizarlo, ¿no? Entonces factorizamos. Vamos a tener y', va a ser igual a ¿qué? 7y a la sexta más 15y al cuadrado. Todo esto va a ser igual a menos 9x a la octava menos 12x al cubo, ¿no? Listo, entonces ya tenemos ya despejado, ¿no? Esto pasará a dividir, entonces, ay, perdón. Entonces, el objetivo les dije que era despejar y',
implícita. Entonces aquí vamos a tener, esto se mantiene, ¿no? Menos 9x a la octava, menos 12x al cubo, dividido entre ¿qué? Entre todo esto. Voy a tener 7x a la sexta, más 15y al cuadrado. Vean, no siempre aquí va a salir puras x. Aquí tengo una y. Ah, no, aquí es y todavía, ¿no? No es y, aquí es y. Vas a dividir. Entonces, miren, la derivada de forma implícita de mi función inicial era esta, ¿no? Igual a cero. Y arriba ya no tenemos un y igual a, ¿no? Todo esto, digamos. Entonces, tenemos una función bien compuesta. Tenemos 17 y el cubo, entonces no sabemos cuánto es y aquí. Por eso se deriva de forma implícita para saber, ¿no? Deriva de la función. Y es esto. Entonces, este es el resultado. ¿Ya? Entonces, el objetivo siempre es derivar, digo, factorizar, ¿no? Y prima y despejar. Nada más. ¿Alguna duda? Vamos a hacer un ejercicio. Todo entendido, Oxy. Ya, vamos a hacer un ejercicio y vamos a aplicar derivación implícita. ¿Y qué más vamos a aplicar? A ver, ¿cómo era este ejercicio? Ah, ya. Todavía no lo sé. A ver, pasaremos a derivadas de orden superior, ¿ya? Vamos a pasar a derivadas de orden superior. Con una función bien simple. Vamos a tener aquí ah, derivada de orden superior. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a sacar la segunda derivada, la tercera derivada, y así, ¿no? Se puede sacar hasta n de, o sea, hasta que nosotros queramos. Entonces voy a tener, por ejemplo, una función, en este caso una función que ya conocemos con y despejada, ¿no? X cuadrado va a ser más 5x menos 1. Ya, vamos a derivar esto. Derivaremos esto, bien, entonces derivaremos. Vamos a tener y derivada va a ser igual a la derivada de todo esto, ¿no? Derivaremos, a ver, como es una suma, esta la derivada es el de cada término, derivada de esto y derivada de esto. Y así no se respeta, ¿no? Bien, la derivada de x cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 2x, ¿no? Porque baja el exponente y se les resta 1 el exponente. Y aquí es 1, ¿lo entiendo? Más la derivada de 5x, el 5 es constante, eh, sale y la derivada de x ya sabemos que es 1 por propiedades. Entonces es 1 por 5, me va a dar 5. Menos la derivada de 1. ¿Cuánto es? Derivada de una constante 0, entonces menos 0. Solo me va a dar esto. La primera derivada de la función inicial me da 2x más 5. Ya, hasta ahí todo bien. Y cuando decimos derivada de orden superior, es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, solo que aquí le vamos a sacar la derivada de mi función ya derivada. Más o menos así, ¿no? Le vamos a esta mi derivada, o sea, esa es mi función resultante. Le voy a sacar una derivada más. Voy a decir aquí derivada. Entonces, todo esto se va a derivar otra vez, ¿no? X más 5 lo vamos a derivar otra vez. Entonces, ¿qué me va a dar? Miren, esto ya no se anota así, se anota así. Si le derivamos dos veces, va a tener dos comillas. Entonces, todo el procedimiento va a ser lo mismo. Van a utilizar las propiedades, reglas de la cadena, sea cual sea la función, pero comenzando de aquí. ¿Ya? Entonces, la segunda derivada de mi función inicial ya sería, va a ser la derivada de esto. Entonces, vamos a tener que la derivada de una suma
va a ser la derivada de cada término, ¿no? La derivada de 2x y más la derivada de 5. La derivada de 2x va a ser 2 por propiedades. La derivada de 5 es una constante cero. ¿Sabemos? Entonces, la segunda derivada de mi función es igual a 2. ¿Hasta ahí alguna duda con la derivación de orden superior? Ahora, bueno, si no tienen dudas, quiero sacarle la tercera derivada de mi función. Entonces yo me noto, ¿no? Ya soy capo en esto. Voy a sacar la tercera derivada, le pongo tres comillas. La tercera derivada va a ser la derivada de la derivada segunda, ¿no? Vamos a derivar la segunda derivada de mi función para sacar la tercera. Entonces, ¿cuál es la derivada de mi segunda derivada de la función? Igual a 2, ¿no ve? Entonces derivamos esto también. La derivada de 2, ¿cuánto es? Es una constante cero. Entonces la tercera derivada de mi función es igual a cero. La segunda derivada de mi función es 2. La primera derivada de mi función inicial es 2x más 5. ¿Alguna duda sobre esto? Ah, ¿verdad? Todo claro, ¿no? Es sencillo esto de la derivada superior, siempre y cuando sepan derivar nada más. Bien, vamos a resolver un ejercicio ya. Es un ejercicio no tan largo, creo. No lo resolví aún. Bueno, creo que ese tiempo sí, o no sé, no me acuerdo. Eh, pero lo estoy sacando de un libro. A ver, les puedo pasar este libro. Les voy a pasar ya en PDF. Van a ver algunos ejercicios bien interesantes. Me han pedido exámenes pasados, ya estoy tratando de conseguírselos ya. Solo que con eso de los temas virtuales es un poco complicadito. Pero se los voy a conseguir los presenciales para que practiquen más. O sea, los exámenes que ha habido cuando era todo presencial. Era un poco más complicadito hacer en conjunto en la cancha. Ahora ya puedes utilizar formularios, puedes utilizar todo, ¿no? Antes no había eso. Bien, pero ya vamos a volver, creo que a todo eso pronto. Vamos a derivar. Vamos a tener aquí al costadito, voy a poner. Haremos otro mejor. Bien, voy a tener mi ejercicio. A ver, aquí dice x elevado a la 2 tercios. Ya van de las 8, ¿no? Ya este es el último. X elevado a la 2 tercios. Es muy pequeño. Más grande voy a hacer. X elevado a la 2 tercios. Ya, ahí va a ser. Me dice más y elevado a la 2 tercios también. Va a ser igual a elevado a la 2 tercios. Tenemos x, tenemos y, ya sabemos. Podemos derivar implícitamente. Pero aquí me dice algo bien interesante, miren. Me dice hallar la expresión seducida para y. Bueno, lo voy a resumir ya. Encontrar, voy a poner, encontrar la segunda derivada y le vamos a poner en la forma implícita. ¿Ya? Ahora, miren, estamos mezclando orden, derivada de orden superior y a la vez estamos con derivación implícita, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Ya sabemos derivar implícitamente. Sabemos que cada vez que derivemos y, le vamos a poner y', porque vamos a derivar con respecto de y. Cada vez que derivamos x, vamos a derivar con respecto de x, pero ahí ya no le ponemos nada, ¿verdad? Es una constante. Entonces la derivada de esto va a ser cero en algún momento. Eso tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, a ver, resolveremos. Aquí vamos a tener solución, vamos a ponerle.
estamos más ordenados. ¿Qué vamos a tener aquí? A ver, aquí me dice la segunda derivada, entonces aquí vamos a descalcar esto, no, con otro color. Tenemos que hallar ¿qué? No tenemos que hallar y'. Tenemos que hallar y' prima, ¿no? Es la segunda derivada, ya sabemos. Entonces, tenemos que llegar a ese lugar, ¿no? Bien, entonces sacamos la primera derivada de esto. ¿Pero qué? De forma implícita, porque me dice en la forma implícita. De esa forma nomás puede. Vamos a ver, tenemos x elevado a la 2 tercios, ¿no? X elevado a los 2 tercios más y elevado a los 2 tercios. Ay, perdón, igual a elevado a los 2 tercios. Bien, ahora vamos a derivar esto y también de este lado, ¿no? Tenemos que derivar. Derivamos de un lado, tenemos que derivar del otro lado. Bien, vamos a tener de este lado, sabemos que la derivada de una suma, en este caso de dos términos, es la derivada del primer término más la derivada del segundo. Edades, ¿no? Entonces, derivamos y vamos a tener aquí, eh, este es el exponente 2 tercios, ¿no? Entonces baja a multiplicar a x, por si acaso todo el exponente, y se les resta 1, ¿no? Vamos a poner 2 tercios menos 1. Vamos a poner nomás por si acaso para resolver ahorita. Bien, ahora la derivada de esto. Y me dice. Es importante ya. Igual, la derivada de y va a ser el 2 tercios baja a multiplicar. Y la derivada de, bueno, perdón, al exponente de 2 tercios se les resta 1, ¿no? También. Bien, pero aquí estamos derivando con respecto de y. Entonces le multiplicamos ¿qué? Y prima, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada de esto, me dice, la derivada de a a la 2 tercios. Sabemos que todo esto es una constante, aquí no hay x, no hay y, no hay nada. Entonces va a ser 0. Bien, todo bien hasta ahí. Aquí ordenamos y hacemos las operaciones correspondientes. 2 tercios de x. Ahora, 2 tercios menos 1, ¿cuánto me va a dar? A ver, veremos. Si quieren pueden resolverlo, si quieren pueden hacerlo de forma gráfica, yo que sé. 3 por 1, ay, 3 por 1 me va a dar 3, ¿no? Y se copia el 3 y, bueno, se copia este denominador para los que quieren agilizar, ¿no? 3 por 1 me va a dar 3. Voy a tener 2 menos 3. Me va a dar menos 1, ¿no? Entonces menos un tercio. Aquí voy a tener menos un tercio. Bien, aquí vamos a tener 2 tercios de y elevado a la menos un tercio también, ¿no? Es lo mismo. ¿Dado por qué? Por y primo. Ahora, ¿qué les dije que hay que hacer? Pues el objetivo es despejar y prima, ¿no? Podemos despejarlo si quieren, pero también podemos derivar. A ver, lo despejaremos ya. Lo haremos de forma ordenada. Entonces despejaremos y prima. ¿Qué vamos a tener? Vamos a hacerlo directamente. Vamos a despejar y prima. Va a ser igual a que. Bien, esto va a pasar con negativo. Vamos a tener 2 tercios de x a lo menos un tercio, ¿no? Bien, lo dejaremos en este contexto. Podemos bajarlo, ¿no? Como denominador también, si ustedes quieran. Bien, ahora y está multiplicado por esto y entonces va a pasar a dividir todo esto. Estamos despejando y prima por si acaso, entonces va a pasar así. Va a pasar a 2 tercios de y menos un tercio.
Entonces, esto se movería porque esto es la línea principal, es esta. Bien, aquí que tenemos 2 tercios, se me va a simplificar con 2 tercios porque está en producto con esto y esto está en producto con esto. Vamos a bajarnos aquí abajo. Bien, entonces vamos a concluir que nuestro y' va a ser igual a aquí. Aquí me va a quedar negativo. Ahora, este x con signo negativo puede bajar, ¿no? Al denominador. Entonces, con signo cambiado, con su exponente, eh, con signo cambiado, diré. Y el y puede subir, ¿no? Con signo cambiado hacia arriba. Bien, entonces, la primera derivada había sido esto, de forma implícita. ¿De qué? Función inicial, ¿no? Esto. Ven a perder. ¿Hay alguna duda? Nadie, ¿no? Ya. Si tienen dudas, por favor, pregunten a ver en el chat, creo que no. Ya, ya. Encontrar la segunda derivada en forma implícita. Bien, ya hemos encontrado la primera, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero derivando otra vez. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir la derivada de esto y derivamos también a este lado, ¿no? Entonces vamos a tener, ya va a cambiar, ¿no? Va a ser y prima prima. Uy, alguien está entrando a estas horas. Ya, vamos a tener y prima prima de qué? Y derivamos esto, pero de forma implícita, porque tenemos y tenemos x, ¿no? No podemos derivar todo con respecto de x nada más. Bien, ahora, aquí es bien importante, miren, aquí tenemos una división, ¿no? Arriba no tenemos una constante, abajo no tenemos una constante, entonces tenemos que aplicar propiedades. Reconocemos nuestra propiedad, ¿no? Teníamos, recuerden, u multiplicado por b y la derivada de esto va a ser igual a qué? La derivada de u multiplicado por b sin derivar más u sin derivar multiplicado por b derivando. Bien, ¿no? Entonces, conociendo esta propiedad, de este lado, vamos a derivar esto, ¿no? El signo puede salir de la derivada, porque es como si viera que un menos uno multiplicando todo esto, y menos uno es constante, entonces puede salir, ¿no? Como menos, digamos. Bien, ahora derivaremos. Me dice el numerador, la derivada del... Ah, no, este es producto, ¿no? Aquí es división, esta es la propiedad de división. Estoy pensando en multiplicación. Es casi lo mismo, pero con signo cambiado. Menos u. Bien, aquí es un negativo, pero todo esto dividido entre cuadrado, ¿no? Bien, entonces hacemos eso. Vamos a tener entonces, ¿qué? Un dato. Aquí nos hemos olvidado de algo bien importante. A ver, ¿qué dice aquí? No me confundí, no, no. Está bien. Ya, haremos esto, miren, para facilitarlo todo. Esto no todavía no tenemos. Tenemos aquí. Todo está bien, no pasa nada. Tenemos aquí la derivada, ¿no? Vamos a meter con azul, está bien. La derivada de esto. Bien, aquí tenemos todavía la derivada. Aquí, miren, tenemos un tercio y abajo un tercio. Y por propiedades, cuando tenemos, digamos, a elevado a la c, por ejemplo, dividido a entre b elevado a la c,
Vamos a tener A dividido entre B. Todo esto elevado, ¿no? A la C. Entonces, para facilitarnos la derivación. Entonces, de igual forma, ahí podemos aplicar las reglas de la cadena, digamos, y ya no hacer directamente. Van a darse cuenta ahorita. Bien, entonces aquí copio. Lo estoy expresando, que es lo mismo, estoy expresándolo de esta forma. Va a ser X. Esta derivada ya podemos sacarlo, ¿no? Esta signo, mejor dicho. Les dije que el signo puede salir de la derivada. Aquí vamos a tener y sobre X. Pero todo esto elevado a qué? A un tercio, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a tener, a ver, principal. Nos dice encontrar la segunda derivada, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a encontrar nuestra segunda derivada de forma implícita. Bien, vamos a hallar la segunda derivada. Entonces aquí vamos a tener y. Ahora sí vamos a tener prima prima, ¿no? Aquí lo que he hecho es para facilitarnos el trabajo. Ustedes pueden hacer eso en cualquier ejercicio. Bien, el signo negativo. Ahora, tenemos una función compuesta. Miren, primero tenemos la función exponencial. Pues ya conocemos nosotros la propiedad, nos vamos a anotar aquí de derivadas, ¿no? Decimos que la derivada, teníamos, ¿no? La derivada de x elevado a la m va a bajar a multiplicar a x, y a la m se les resta menos 1, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, así, vamos a tener el 1/3 baja a multiplicar, y les estamos a 1/3 menos 1, ¿no? Vamos a tener y sobre x, 1/3 menos 1, ¿cuánto me va a dar? 1/3 menos 1, ¿no? 3 por 1 es, y 1 menos 3 me va a dar menos 2/3, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos menos 2/3. Todavía tenemos que derivar esto. Ah, no, ya hemos derivado, ¿no? Bien, está bien. Iba a ser bien. Estamos derivando, pero aquí vamos a aplicar derivación por regla de la cadena. ¿Por qué? Porque dentro de este exponente hay una división de funciones. Se va a agrandar más. Entonces, ahí vamos a aplicar esta propiedad, ¿no? La derivada de una división me va a dar a... Esto ya tienen que saberlo de memoria. Multiplicamos, ¿no? Por la derivada de lo que está aquí adentro. Y eso, x. Tendremos en vez sobre x su derivada. Bien, entonces vamos a tener la segunda derivada de y. Van a disculpar por esto. Bien, aquí nos hemos olvidado el negativo, ¿no? Multiplica todo esto. Ya. Vamos a tener 1/3 de qué? Vamos a tener de y dividido entre x. Todo esto a la menos 2/3 multiplicado por la derivada de esto. Ahora sí vamos a derivar, ¿no? Por la propiedad de esta que arriba. Y derivamos. Me dice el numerador derivando, vamos a tener y derivada. A ver, la derivada de x sabemos que es 1, ¿verdad? Entonces la derivada de y va a ser igual a 1. La derivada de y va a ser igual a 1. Pero cada vez que derivemos y, va a ser 1 multiplicado porque hemos dicho que vamos a ponerle y'. Entonces, sería multiplicado
Ya, entonces va a ser y' nada más, ¿no? Bien, multiplicado por el denominador sin derivar. Menos, me dice, el numerador sin derivar, que es y, estamos y, multiplicado por la derivada del denominador, y la derivada de x es igual a 1. Entonces tenemos y por una me va a dar y nada más arriba, abajo, dividido entre x cuadrado. El signo, como todo está en producto, entonces no pasa nada, ¿no? Ya, ahora aquí nosotros podemos mm, ir resolviendo. Por si acaso, el objetivo era hallar la segunda derivada, entonces ya lo tenemos casi resuelto, ¿no? Pero hay un problema, aquí tenemos un y' todavía. Tiene que haber eso, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo vamos a resolver eso. Bien, tenemos aquí menos un tercio. A ver, aquí multiplicaremos, ¿no? Vamos a hacerlo menos 2 tercios. Desasolando esto, ¿no? Esto lo copiaremos nomás. Van a desasolar ustedes, ¿ya? Eso de simplificación y demás. Por si acaso, en las derivadas tienen que simplificarlo a la menor expresión posible. Y van a simplificar, lo estoy dejando ahí. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Miren, aquí es lo importante. Vamos a hacer algo que hemos hecho hace datos ha sido similar. Hemos hecho. Miren, aquí tenemos y'. Entonces, ¿qué hacemos con este y'? Porque nosotros necesitamos hallar la segunda derivada nomás y no tiene que haber en el resultado la primera derivada, digamos, de y. O sea, todo en función de y de x está bien aquí. Esta y', ¿no? Hemos hallado la primera derivada, ¿de acuerdo? Era esta, pues la primera derivada igual a todo esto. Aquí digo, está con... Es esto, ¿no? Aquí lo habías hallado un rato. Vamos a poner y vamos a borrar esto. Bien, entonces nuestra primera derivada, pues no era más que todo esto. Derivada implícita, ¿no? De la función inicial. Entonces, ya sabiendo que nuestra primera derivada es igual a esto, entonces los emplazamos. Nuestra primera derivada va a ser igual a todo lo que está ahí arriba. Entonces es igual a ¿qué? Es igual a, me dice, esto va a ser más grande, ¿no? Ya, ahorita vamos a anotarlo, vamos a arreglarlo. Es igual a menos y elevado a la 1/3 dividido, me dice, entre x elevado a la 1/3. Solo eso, ¿no? Aquí hemos emplazado. Ahora ya hemos emplazado nuestra primera derivada y ya vamos a tener todo en función de x y de y, nada más, ¿no? Entonces sería ahí. Sería ahí, así sería, ¿no? Aquí ya hemos emplazado por esto, nuestra primera derivada, y ahora se va a multiplicar por x, me dice. Y 6 está con y. Listo. Dividido entre x cuadrado. Perdón, esto lo vamos a subir un poquito más. Sí sería, ¿no? Entonces, ya hemos encontrado nuestra segunda derivada de la forma implícita. ¿Ya? Tengan en cuenta siempre eso. Reemplazar aquí la primera derivada tiene que estar en términos de y y de x, no en términos tampoco de y'. Cuando hayan la tercera derivada, aquí van a encontrar ustedes y', por ejemplo. Podemos hallar una derivada más de aquí, digamos. Entonces vamos a hallar y' aquí y vamos a emplazar y', también, ¿no? Que es todo esto. Sin esto, obviamente. El resultado me va a hallar, ¿no? Y'.
Bueno, el objetivo era aquí hallar la segunda derivada. Todo esto. Y lo tenemos aquí. Ustedes ya pueden simplificar, ¿no? Aquí le multiplican x, no sé qué harán, aquí los estarán, y multiplicarán. Aquí va a ser esto. Este es el mismo término, lo pueden expresar así. Van a sumar o restar exponentes y van a tener una expresión deducida, ¿no? Bien, eso lo van a hacer ustedes, ya es un poco tarde. ¿Han entendido alguna pregunta con este ejercicio? Derivación implícita hemos hecho y derivación de orden superior en un solo ejercicio, por si acaso. Nada, ¿no? ¿Ya han entendido, muchachos? Quiero que me respondan eso, a ver los que siguen. A ver, alguien. Ah, la última parte me dice. Ah, eso era ese dato. Cristian, a ver, ¿de qué ejercicio no has comprendido la última Oxy, la parte? última parte, ¿puede volver a explicar, por favor? Esto, ¿verdad? Ay, ay, ay. Mire, vamos a hacerlo desde el principio, ya no les voy a explicar. Van a entender. Me dice, encontrar la segunda derivada. O sea, esto tenemos que encontrar. Tenemos que derivar dos veces, ¿ya? Ya sabemos derivar dos veces, ¿no? Hemos derivado, digamos ustedes, cualquier ejercicio que han derivado hasta ahora, de la forma convencional, pueden derivarle al resultado una vez más y esa va a ser la segunda derivada, ¿ya? Pero en este caso me dice, en la forma implícita. Entonces, tengo aquí una ecuación implícita, ¿no ves? Implícita, ¿por qué? Porque no tengo y ya despejado, digamos, de x cuadrado más 2 digamos. Entonces, derivar esto es sencillo, ¿no? Hacer derivada de y va a ser igual a 2x, 2x nada más, ¿no? Sabemos derivar todo eso, pero aquí tenemos toda una ecuación, incluso y está elevado a la 2 tercios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar de forma implícita. ¿Cómo? Derivamos todo, ¿no? Derivamos todo esto y la derivada de una igualdad ya sabemos que va a ser la derivada, ¿no? La derivada del lado izquierdo igual a la derivada del lado derecho, que hicimos aquí. Bien, entonces, en el lado izquierdo tenemos una suma, ¿no? X elevado a 2 tercios más y elevado a la 2 tercios. Y la derivada de todo eso, la derivada, por si acaso, se separte a cada expresión, a cada término, ¿no? La derivada de X a 2 tercios va a ser más la derivada de Y a 2 tercios. Bien, ya este lado solo va a ser la derivada de A a la 2 tercios, que es lo único que hay. Bien, entonces derivamos primero X elevado a los 2 tercios. Por propiedades sabemos que el exponente va a bajar a multiplicar a X y al exponente 2 tercios se les resta 1, que va a ser 2 tercios menos 1. No sé por qué. Ya, bien. Entonces, aquí, de este lado, Y a la 2 tercios nos falta derivar, ¿no? Entonces aquí tenemos más la derivada de Y a la 2 tercios. Entonces, de la misma forma derivamos Y con respecto de Y. Entonces, 2 tercios baja a multiplicar, digo, sí, a multiplicar a y se les resta 1 a 2 tercios. Hemos hecho lo mismo, se les resta 1, pero cuando derivemos algo que tenga Y, en este caso una expresión que tiene Y, vamos a multiplicarle por qué Y derivada. Y prima, ¿no? No es Y derivada, Y prima, digamos. Y prima. Listo. De este lado, en la igualdad, derivamos, esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Bien, ya tenemos esto. Ahora, ya tenemos, miren, Y prima aquí. Entonces despejamos Y prima, ese es el objetivo, despejar Y prima, ya les he dicho. Si puede haber otro Y prima aquí, hemos hecho un ejercicio de dato, ¿no? Hemos factorizado Y prima y hemos mandado a todos los demás a dividir o a sumar o lo que sea, ¿no? Bien, hasta ahí todo claro. Luego,
ver, aquí que hicimos, hemos resuelto nomás, ¿no? Los exponentes. Y me da 2 tercios por x elevado a la menos un tercio, 2 tercios por y elevado a la menos un tercio, y aquí tenemos y'. Entonces el objetivo es despejar y'. Despejamos y', esto va a pasar con signo negativo al otro extremo, y esto que está multiplicando y' va a pasar a dividir. Aquí está. Entonces se me va 2 tercios con 2 tercios, y x que está elevado a un exponente negativo puede bajar con el exponente positivo, ¿no? Con el exponente cambiado. Y aquí tengo y elevado a la menos un tercio, ¿no? Puede pasar con el exponente eh, cambiado, ¿no? Su signo. Bien, entonces ya he encontrado mi y', mi primera derivada, que es esto. ¿Ya? Entonces, si el ejercicio te dice encontrar, te va a decir encontrar la primera derivada, digamos, o simplemente la derivada en la forma implícita, y sería el resultado, ¿no? Hemos encontrado. Pero me dice, perdón, aquí, ya. Pero me dice encontrar la segunda derivada. La segunda, o sea, tenemos que encontrar y', en la forma implícita. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es a esta que hemos encontrado, esta y', esta derivada de la función. Es todo esto, le vamos a derivar todo otra vez a todo esto. ¿Ya? Y como ya tenemos y' aquí, la derivada de y', aquí no estamos derivando y por si acaso. ¿Qué me refiero con esto? Miren, a que cuando pongan, he dicho, la derivada de todo esto, va a ser la derivada del lado izquierdo y la derivada del lado derecho, ¿no? Entonces, cuando derivemos y', o y', en otros casos, o y', cuando hayan más derivadas, solo se nota, miren, y'. Ya no lo voy a multiplicar por y', ¿no? Porque no estoy derivando aquí y, no estoy derivando y, solo estoy diciendo la segunda derivada, ¿ya? Por si acaso. Y vamos a derivar y sí, parte de entender también. Es como que, aquí miren, tengo y igual a x a la quinta, ¿no? La derivada de esto, ¿cuánto va a ser? Entonces, derivada de y va a ser igual a 5x a la cuarta. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la derivada y? Digo, la derivada esta, ¿no? La segunda derivada va a ser la derivada de mi primera derivada. 5 por 4 x al cubo, ¿no? Así va a ser. Aquí no le estoy multiplicando por si acaso por y' ni nada, ¿no? Y esto no cambia, solo se le aumenta la prima nada más cuando derivamos. Entre la tercera derivada va a ser y así, ¿no? Solamente. Solo voy a aumentar y' cuando derive y. A esto ya no se le aumenta y'. Bien, entonces voy a tener la segunda derivada, ¿no? Va a ser la derivada de aquí. Aquí nos hemos olvidado, ¿no? No, está bien, aquí ya hemos derivado, perdón. Miren, entonces la segunda derivada va a ser la derivada de mi primera derivada, ¿no? Pues, esto simplemente lo he expresado por exponentes. Miren, el numerador y el denominador tienen el mismo exponente. Entonces, puede expresar así, ¿no? El denominador puede ser de toda la división. El signo puede salir de la derivada, puede. Bien. Entonces, aquí ya voy a tener y'. Está despejado y todo lo demás, ¿no? No es necesario despejar, porque ya he despejado y', y aquí simplemente se adhiere esta. Bien, al derivar esto, me va a aparecer en algún momento de derivar todo esto, me va a aparecer esto, ¿verdad? Y'.
¿Por qué? Por las reglas de la cadena. A ver, esta parte, mejor no me saltaré. Ya, la derivada de y dividido entre x, todo eso tiene exponente un tercio. Y vamos, imagínense que esto es una expresión nada más. Entonces, la función más grande aquí es el exponente, ¿no? El exponente baja a multiplicar todo esto y el exponente se les resta menos uno. Entonces me va a dar menos 2 tercios. Bien, ahora, ¿por qué lo multiplico? Por la derivada de lo que está dentro de aquí. ¿Por qué? Por las reglas de la cadena. Aquí adentro no hay una sola x o una sola y, ¿no? Hay una función compuesta, ¿no? Una función arriba y una función abajo. Entonces va a ser la derivada de todo lo que hay aquí dentro. Y sobre x. Aquí tengo la derivada y sobre x. Bien, entonces esto ya está derivado, ¿no? Entonces lo copio nada más. Ya voy a anotar, ¿no? Como segunda derivada ya. Bien, esto vamos a multiplicarlo. ¿Por qué me dice? Por la derivada de y sobre x. Y al derivar esto por la propiedad esta, ¿verdad? De la división. Queda esto. Queda y' por x menos y dividido entre x cuadrado, ¿no? Eso me queda. Pero ahora miren, este es el detalle. Aquí me ha aparecido y'. ¿Ok? Porque cuando era derivado y, derivada de y es uno, ¿verdad? La derivada de y es uno. ¿Por qué? Porque y este elevado al exponente uno, el uno pasa a multiplicar a y, ya sabemos, y se les resta el exponente uno, ¿no? Entonces uno menos uno me da cero, uno por cero. Y y elevado a la cero me da uno, y uno por uno, uno. Y a ese uno le multiplico y', ¿por qué? Porque he derivado y, ¿no? Entonces por eso ya sabemos que la derivada de y es igual a uno. Pero como he derivado y, anoto y'. Eso les dice, tengan claro eso, ¿ya? Bien. Y me aparece y', así me aparece todo esto. Y aquí es el detalle, miren. Tengo y', ¿no? Me dice, tengo que hallar la segunda derivada. Pero aquí no tiene que haber y con prima, digamos. No puede haber y', o y' en este lado. Me tiene que salir todo en función de x y de y nada más. Pero yo sé el valor de prima, pues. Puedo reemplazarle un valor aquí que conozco. He sacado la primera derivada, aquí está. Miren, la primera derivada implícita me sale esto. Entonces esto lo reemplazo aquí. Y es esto, miren. Este valor es este valor. Ya, entonces ya tengo aquí, perdón, ya tengo aquí mi expresión resultante, que ya no hay primas ni nada aquí por si acaso. Y he hallado la segunda derivada. Pero imagínense ustedes, quiero hallar la tercera derivada y aquí no me dice en el ejercicio, no me dice encontrar la segunda derivada nomás en la forma implícita. Pero me dice la tercera derivada. Lo haremos rapidito. Voy a tener y prima. Sí va a ser, ¿no? Será derivada y prima. Y voy a tener que derivar todo esto implícitamente. Pero podemos derivarlo. Pero eso tenemos que simplificarlo, ¿ya? Aquí en el libro está el resultado. Eso nomás lo pueden simplificar ustedes. Vamos a tardar en simplificar, ¿ya? Simplifiquen. Y aquí está el resultado. A ver, esto es x cuadrado. Ay, perdón. Aquí está. X2 tercios más y 2 tercios. Ah, no, perdón. La segunda derivada, ¿no? Simplificando todo esto, el libro nos dice que, a ver, lo van a simplificar. Tercios, más y 2 tercios. Sí me va a salir dividido todo esto en 3.
Y un tercio, si no me equivoco, no se ve bien aquí. Por X, 4 tercios, creo que ya. Van a revisarlo, no estoy seguro, no se ve en el libro la respuesta muy bien. Bien, ahora, si me dijera, este es el resultado ya ahorita, este es el resultado, simplificando todo esto, ¿no? Sí, sí, ese es el resultado ya. Ahora me dice hallar la tercera derivada implícita. Entonces, miren, aquí voy a derivar todo esto, ¿no? Entonces, derivo, lo voy a hacer rápido esta derivación. A ver qué nos sale, ¿ya? Primero está, la función principal es la división. Componente arriba y componente abajo. Entonces, va a ser la derivada del numerador y se va a repartir a las sumas. Entonces, voy a tener aquí 2 tercios, voy a tener, no, 2 tercios de x. Y sabemos que 2 tercios menos uno me va a dar ¿cuánto? 6 por uno me va a dar menos un tercio, ¿no? Habíamos hecho eso antes, sí. Entonces, aquí me va a dar menos un tercio. eh, Aquí me va a dar más. Cuando derivo y, me va a bajar el 2 tercios a multiplicar a y, dijimos. Bien, y aquí voy a tener menos un tercio también. Ya, pero al derivar aquí y me va a aparecer y prima, ¿no? Por si acaso lo multiplico por y prima. Bien, hemos derivado el numerador, pero todo esto me dice multiplicado por el denominador sin derivar. Voy a tener 3y elevado a la 1 tercio por x elevado a la 4 tercios, ¿no? Sí, multiplicado. Y me dice menos lo de arriba sin derivar, entonces voy a tener x a la 2 tercios. No me va a alcanzar x a la 2 tercios. No más, ¿no? Más y elevado a los 2 tercios. Que es así. Esto va a seguir multiplicado. ¿Por qué? Por lo de abajo, derivando, ¿no? Entonces voy a tener 3 y a la 1 tercio derivada. Va a bajar el 1 tercio a multiplicar a y. Se va a simplificar con este 3. Y me va a quedar el exponente 1 tercio menos 1. Es por una 3 menos 2 tercios me va a salir. Entonces voy a tener aquí menos 2 tercios. He derivado aquí y por si acaso. No, aquí es un producto, ¿no? Entonces, el mal no es una suma como arriba. Ustedes ya saben derivar. Entonces, aquí yo solo lo voy a anotar. Derivada, ¿no? Vamos. Ya, vamos a anotar. Ya, me dice por la derivada de abajo. Y sabemos que es un producto, entonces la derivada de un producto es el primero derivando, ¿no? Multiplicado por el segundo sin derivar. Entonces vamos a tener aquí que menos 2 tercios, dijimos. Ya hemos derivado, ¿no? Esto. Multiplicado por qué. Hemos derivado y, entonces lo multiplicamos por y'. ¿Ya? Multiplicado por el segundo sin derivar. Multiplicado por x a la 4 tercios. Bien. Y luego más, ¿no? Estamos derivando esto nada más, por si acaso. El primero sin derivar es y, 1 tercio. Estoy haciendo rápido por si acaso, pero traten de entender. No estoy haciendo tan rápido. Y la derivada de este segundo. La derivada de este segundo, el 4 tercios va a bajar, ¿no? 4 tercios baja. Multiplica a x y se les resta a 4 tercios 1, ¿no? Entonces voy a tener 3 por 1 es, me va a dar 1 arriba restado 1 tercio, me va a dar, ¿no? X a la 1 tercio. Bien, así sería la derivada, más o menos. Y
el denominador voy a tener de abajo, ¿no? El cuadrado. Ya, he derivado una vez más nada más. Espero que esté bien, si no, lo corrigen. Ahora miren, aquí otra vez me ha aparecido esta expresión, es lo que quiero explicarles. Y', aquí me ha aparecido otra y'. Entonces, si me dicen hallar la tercera derivada implícita, no me tiene que dar el resultado con estas expresiones, miren. Entonces, yo conozco el valor de y', es la primera derivada. ¿Ven? ¿Dónde está la primera derivada? No es esta, porque esta es la segunda. Perdón, esta es la segunda, ¿no? No es esa. Primera derivada, lo he hallado al principio. Aquí está. La primera derivada es todo esto. No se digan. Primera derivada es todo esto. Y de igual forma que he hecho al hallar la segunda derivada, voy a desplazarlo eso. Y no, aquí y aquí. Y pueden simplificarlo ya todo. Y al final ya van a tener la tercera derivada. De forma implícita. Ahí todo, ¿has entendido? ¿Está claro? ¿O, o todavía tienes dudas? Por mi parte, sí se ha entendido. Ok. Ya, está un poco visado, ¿no? Un poco entender todo esto, pero traten de resolverlo otra vez. Lo que les recomiendo es que traten de resolver otra vez ustedes mismos, viendo todo esto y van a entender mejor. En este caso, esto ya no es parte del resultado, ¿no? Porque solo nos dice hallar la segunda derivada, no nos dice hallar la tercera derivada, pero pueden hallar. En el examen imagino que les darán hasta la segunda, tal vez tercera, pero han visto la tercera, una expresión gigante, ha salido y simplificar todo eso van a tardar más de una hora. Así que vayan practicando. Derivar, segunda, primera. Ya. Entonces, este sería el resultado. Bueno, los divisan. Tal vez aquí en el libro no lo veo bien, pero esto simplificado me tendría que dar esto, ¿no? ¿Tienen otra duda o nada? Lo vamos a dejar aquí nomás, ¿ya? Ya tiene la grabación.